Muchísimas gracias. Primero de todo, no quiero dejar de aprovechar la posibilidad de manifestarnos en favor de la universidad pública, gratuita y restricta y de la calidad educativa de nuestro país. Esto es algo que realmente los socios del círculo no querían dejar de expresar en esta oportunidad. Pasándome a la primera diapositiva. Nosotros voy a estar hablando sobre la calidad de la vivienda en alquiler. Eh, Podemos hablar en sus condiciones de habitabilidad y, si no, la otra, que es en sus condiciones de seguridad. Sí, pasar nomás la diapositiva. Y para eso, para poder entender un poco toda esta situación, nosotros también quisimos enumerar qué significa para el inquilino, desde el punto de vista del inquilino, entender el estrés que significa ser un inquilino en lo que es nuestro país y en particular en nuestra provincia. La incertidumbre de la vivienda, no saber si se va a renovar el contrato, si se tiene que mudar. La primera manifestación de estrés. La siguiente, los altos costos de alquiler. La siguiente, las dificultades para acceder a la vivienda. Y la siguiente. Y donde empezamos a enumerar todo lo que tiene que pasar el inquilino para poder llegar a esa vivienda. La búsqueda de una nueva vivienda, si es por decisión propia o por decisión del propio propietario que saca de la vivienda y retira su vivienda de alquiler, del mercado de alquiler. Eh, si tiene que, para poder retirarse, si es una decisión propia, tiene que avisar en 60 o 90 días con anticipación, porque si no tiene que abonar una multa, que es el valor de un mes de alquiler. Empezar a elegir las distintas opciones, volviendo a la multa, por lo general siempre se termina pagando, porque cuando ya tiene la decisión de cambiar de vivienda, tiene que, ante la primera posibilidad que se encuentra y que le parece que es correcta la vivienda que le gusta, directamente renueva, hace un contrato y cancela el contrato anterior. Buscar las mejores opciones. Siguiente, realizar la reserva, búsqueda de garantías, presentar las garantías. El tema de la garantía un poco lo enumeró recién muy bien Gustavo. Siguiente, coordinar con los garantes para la firma, abonar alquiler y comisiones de inmobiliaria. El tema de la mudanza, el punto más alto del estrés de un inquilino. Acondicionar la nueva vivienda. Siguiente, trámites de servicios, dejar en condiciones la vivienda anterior mientras se está acondicionando su nueva vivienda, la búsqueda de libres deudas para poder entregar la llave y, por último, la firma de recepción de la anterior vivienda como para terminar con esa vivienda que ya dejó. Todo esto, la siguiente, es un gasto por cambio de vivienda aproximadamente, con los actuales números que nosotros estuvimos sacando hasta la semana pasada, es de 2.865.000 pesos. En ellos incluimos la multa, el valor del nuevo contrato, los gastos de despensa, sellado, depósitos de garantía, honorario, informes de garantía, mudanza, traslados, de un simple aire acondicionado, que significa que hoy por hoy, acá en la ciudad, si no lo tenemos, realmente la pasamos muy mal, sobre todo en verano. La pintura para dejar la vivienda anterior, gastos, etcétera, etcétera. Todo esto es 2.865.000 pesos con un valor de alquiler de 420.000 pesos. Siguiente. Cuando nosotros, cuando pasa todo esto, eh, después de todo este estrés, el inquilino tiene que se encuentra con las cuestiones ocultas de la propiedad. Por ejemplo, la primera diapositiva, que es la de la izquierda, de su izquierda, es que en algunas viviendas que son de más de 30 o 40 años, se encuentran en este estado de tablero. ¿Qué significa este tablero? Que no tiene medidas de ningún tipo de seguridad, no tiene disyuntor, no tiene diferencial, no tiene térmica y hasta inclusive puede suponer que puede llegar a tener hasta cables de tela. No tiene ningún tipo de actualización y no tiene ningún tipo de seguridad en lo que significa en la parte eléctrica. Siguiente. Tampoco la va a tener
con el tema cuando se alquila, muchas veces se presenta o dejan como parte del mobiliario de la vivienda una cocina que no se sabe si realmente los quemadores están funcionando correctamente, la siguiente, o que también una estufa no produzca monóxido de carbono. Según los datos de la Asociación Argentina de Compañías de Seguro, anualmente se registran más de 40.000 denuncias por accidentes de hogares de distintas naturalezas y gravedad, muchas de los cuales se podrían evitar mediante medidas preventivas. Durante el 2024, el Ministerio de Salud de la Nación registró un aumento del 64% de los casos de intoxicación por monóxido de carbono respecto al año anterior, alcanzando a 465 denuncias. Y el riesgo de incendio aumenta en época invernal por el uso intensivo de la electricidad para calefaccionar en instalaciones defectuosas, tal como lo demuestra las 54 siniestros de origen eléctrico registrados en Rosario durante el 2025 por el Cuerpo de Bomberos Zapadores. Siguiente. Los ejemplos que vamos a mostrar ahora son viviendas que ya tienen más de 30 años, como yo les decía, son de interés por parte de algunos inquilinos porque ofrecen mayor cantidad de metros cuadrados o patios que en el centro, en lo que es departamentos, no lo tiene. Siguiente. La escasez de vivienda en determinados sectores de la ciudad obliga al inquilino a aceptar la propiedad en las condiciones que se encuentra, porque no encuentra una vivienda que pueda reemplazar o que esté cerca del sector donde le interesa vivir, y se observa la habitabilidad y los ambientes que se ofrece. En cada uno de los contratos le dan aproximadamente 20 días o 30 como para denunciar las cosas que tiene que están mal dentro de la propiedad, pero en ningún caso se habla de la seguridad de la vivienda, de lo que estamos hablando. Siguiente. Esta es una vivienda que estaba publicada en Dueños Directos de Rosario, directamente se alquila con los dueños, y ahí ve un baño donde claramente la instalación eléctrica es bastante defectuosa, es a través de un viejo calentador de agua para bañarse, el baño no registra modificaciones, evidentemente no tiene ningún tipo de actualización, ni en materia de cloacas, ni en materia de agua, mucho menos tiene la parte eléctrica. Siguiente. Esto pasa exactamente lo mismo, es una cocina que es de otro inmueble, ahí se ve un enchufe de dos ingresos, claramente no tiene disyuntor, no tiene descarga tierra, esto hace a la peligrosidad de la vivienda. Siguiente. Como también esta vivienda que es mucho más nueva, pero presenta para calefaccionar esta pantalla. El problema no es la pantalla solamente, el problema es que no tiene ningún tipo de ventilación porque el ambiente no está preparado como para renovar la renovación del aire en todo lo que es esa parte de lo que sería la vivienda, con el peligro del monóxido de carbono. Siguiente. Esta cocina, que parece mucho más moderna y que en sí está mucho mejor presentada, pero las condiciones del calefón y de lo que sería la cocina no se sabe bien cómo está resuelto o si está bien en condiciones como para poder utilizarlo. Siempre estamos hablando de que cada uno de estos artefactos debería ser controlado cada 2 años, como o por años, eh, y a partir de ahí nuestra preocupación por este tipo de artefactos. En el tema de calefón se han encontrado que muchas veces entre el tiempo de contrato y contrato se han encontrado, por ejemplo, dentro de lo que es la cañería de salida de aire, de salida del monóxido de carbono, tapado por distintos tipos de basura, inclusive nidos de paloma. Siguiente. Este dormitorio que parece muy bien presentado, pero la electricidad está bastante
bastante eh, mal arreglado. Lo mismo pasa con este calefón, que es mucho más moderno, pero como verán en la parte superior no está conectado. Directamente la salida de monóxido de carbono no está conectado. Estos son casos de viviendas que están publicados dentro de distintas páginas y que nosotros tomamos como ejemplo como para poder presentarlo acá. Siguiente. Daniel, quedan 5 minutos. Bien, bueno, esto simplemente era para recordar a una familia que es de clase media. Él era arquitecto, una familia de matrimonio y dos hijos de 11 y 5 años que fallecieron por el tema de una mala combustión de calefón que estaba conectado directamente a la salida de un aire, de un no, perdón, de un purificador. No me salía la palabra, purificador. Sí. Así que están en todas las situaciones, siempre el tema del monóxido de carbono y de la electricidad es indispensable el control. Siguiente. Ante la necesidad del inquilino de acceder a la vivienda, la negociación y el acuerdo entre las partes de flexibilizar las condiciones para alquilar, o sea que siempre se arregla por un menor precio o menores requisitos para la garantía y se termina alquilando igual. Y la seguridad de la vivienda no se puede negociar. Siguiente. Nosotros presentamos un proyecto de ordenanza sobre certificados sobre condiciones de seguridad de vivienda para alquilar en el Consejo Municipal de Rosario. Siguiente. Eh, es una certificación que tiene que presentar el propietario firmado, una declaración jurada presentado por el propietario, firmado por un profesional, donde indica que las instalaciones eléctricas cumplen con lo establecido, que tenga seguridad en toda su instalación. Lo mismo pasa con la instalación de gas y que se verifique el funcionamiento de todos los artefactos que como recomienda el Energas, que tenga un detector de monóxido de carbono, un detector de gas y un detector de humo. Siguiente. El certificado sobre condiciones de seguridad es de carácter optativo, porque seguramente si nosotros impulsábamos para que sea obligatorio, no íbamos a tener la recepción, y lo que nosotros queremos trabajar es sobre la concientización de todo este tema. Tendrá una vigencia de 2 años y se podrá implementar un registro público digital de las viviendas certificadas por la municipalidad. Siguiente. Para nosotros la participación del Estado en la vivienda de alquiler tiene que ser con un convenio público-privado, garantizando la calidad de la vivienda en su habitabilidad y su seguridad. Siguiente. Esto es inspeccionando y controlando las viviendas de alquiler, como se realiza en hoteles y pensiones, habilitando para esta función. Acá yo agrego el concepto de habilitación. La habilitación no puede ser que un kiosco tenga más requisitos para habilitar, para hacer cumplir su función y no una vivienda de alquiler. No puede ser simplemente entre convenio entre privados, sino que también tiene que haber un control por parte del Estado. Siguiente. Y a través de esta habilitación se puede subsidiar. Yo creo que nosotros creemos que los subsidios pueden ser una buena manera de empezar a actualizar las propiedades y tener mayor cantidad de disponibilidad en el mercado de alquileres, haciendo convenios con el propietario, porque una de las mayores preocupaciones que tienen los distintos propietarios es cómo queda la propiedad después del inquilino. Si el Estado fuera garante de una buena devolución de la propiedad, habría más en el mercado de alquileres. Eh, este subsidio es de la misma manera que existe hoy con la educación pública y con la salud pública, y estaría faltando justamente un subsidio o tratar de hacer políticas de subsidio, no como parte del precio, sino como la calidad de la vivienda. Siguiente. Todo esto solamente en electricidad y gas, poniendo todo nuevo, es un valor de 5.300.000 pesos. No es, se gana mucho más teniendo disponibilidad de vivienda de alquiler que el valor de lo que puede ser subsidiado. Siguiente, y ya estoy terminando.
Eh, Simplemente, ¿por qué pasa todo este tema y hay una parte que no dije, es que en todas estas cuestiones de la calidad de la vivienda, no es solamente para la vivienda de alquiler o las viviendas ya de propiedad privada. El tema es que no existe actualizaciones, no existe políticas de control por parte de las viviendas, y nosotros creemos que justamente la parte más débil de todo este tema de vivienda es justamente la vivienda de alquiler, y es donde tenemos que tratar de por lo menos controlar y asegurar que una vez, para las personas que no son idóneas y que no conocen lo que es una vivienda y que no conocen qué tiene que mirar en el tema de seguridad, estén tranquilos de que el Estado ya estuvo y realmente controló que está todo en condiciones. Bueno, muchísimas gracias.